Amigas, amigos, soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Pues desde la madrugada de hoy, a eso de las 2 de la mañana, se me ocurrió ver el Facebook y ya estaba anunciada la muerte del Papa Francisco. Habrá mucha gente que lo critique y lo van a criticar. Les voy a decir que veían mal los europeos del Papa Francisco. Decían que le faltaba teología, lo que no es cierto. Decían que estaba inclinado hacia los pobres, sí es cierto. Que trataba de que la iglesia se desprendiera, y por iglesia entendamos las jerarquías, los cardenales, los obispos, arzobispos, sacerdotes, diáconos, que todos los dirigentes de la iglesia se despojaran de una idea simoníaca. Recordemos pues que simonía viene de un tal Simón que quiso comprarle a San Pedro el poder de hacer milagros con la gracia del Espíritu Santo. Y San Pedro le dijo, púdrete con tu dinero. Pero el tal Simón le dijo a Pedro, bueno, es que no lo hice de mala voluntad, pídele a Dios que me perdone por ese atrevimiento de querer comprar las cosas de Dios y venderlas. A eso se le llama simonía. La simonía descarada es cuando algún prelado de la iglesia o algún sacerdote se pone como una mercancía a la venta. Y por supuesto que cuando un sacerdote o un obispo se ponen a la venta, o un papa, como ha ocurrido en la historia de la iglesia, y aquí no les dio un patatús, precisamente la iglesia católica, a pesar de todos los errores de todos los miembros de la iglesia, bueno, vamos a decir que hasta el año 300, la iglesia aguantó persecuciones, pobreza, marginación, y que entonces es la época de los mártires, y que el fundamento de la iglesia católica son los mártires que murieron desde el año 50 después de Cristo hasta el año 300, 250 años. Que luego Constantino, el emperador Constantino, en 313, publicó un edicto dando libertad de cultos, que todos tenían derecho, y también los cristianos, a tener sus templos, y que ya no se iban a perseguir a nadie por su fe. Y como su madre, Santa Elena, era muy devota de las cosas de Dios, fue hasta Jerusalén a buscar la tumba de Cristo, la cruz de Cristo, etcétera, etcétera. Y el emperador Constantino regaló muchos templos paganos, entre ellos está el Panteón, una de las construcciones más hermosas de Roma y más antiguas y perfectas. El Panteón era un edificio donde estaban todos los dioses romanos, o los que podían estar. Un edificio muy grande, todavía existe. Pan es todos. Teón es todos los dioses. Teos es Dios, teos, teú, en griego. Y pan quiere decir en griego todo, todo. En el panteón entonces están los dioses. Por eso muchos dicen, no se diga panteón a los cementerios, díganse cementerios o camposantos.
Bueno, eso es para la gente ilustrada. Para la gente normal se puede decir panteón, cementerio. Cementerio quiere decir semillero, semillero de la iglesia. Vamos a decir, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y también Camposanto, un lugar donde se entierran a los santos y el terreno se hace santo. Y todos son santos los bautizados, unos más prietitos en su alma y otros pintitos y otros blancos, para una explicación sencilla. Entonces, el cristianismo de Constantino hasta Pío, vamos a decir León XIII, Pío XI y León XIII, estuvo más o menos bien. Además, el cristianismo, el papado, fue la autoridad que todos reconocían. Y eran unos salvajes los bárbaros. Cuando se acabó el Imperio Romano de Occidente, en 476, el Papa de Roma se tuvo que hacer cargo de la ciudad. Recuerden ustedes que cuando fue Atila a acabar con la ciudad de Roma, el Papa salió, uno de los papas, pues León Magno, salió a platicar con él y a darle mucho dinero y a decirle pues que no saqueara la ciudad, que al cabo de todas formas mejor le daban tributos. También es cierto que el tal Atila algo vio en el Papa diferente, que le hizo caso y no destruyó la ciudad de Roma. Por lo tanto, el Vaticano tiene una historia, primero pues de los mártires, luego de un apoyo del imperio y luego de una determinación de un cierto cristianismo que fue el que impuso Constantino a través de una reunión de obispos donde les dijo: pónganse de acuerdo porque yo no quiero muchas divisiones cristianas, una sola. En mi imperio va a haber una sola fe, va a haber un solo lenguaje, el latín, y va a haber una sola autoridad, el emperador. Y así duró hasta 1453, el otro imperio de Oriente. En el 476 pues terminó, o 470, terminó el imperio de Occidente. Y los bárbaros invadieron y la iglesia tuvo que convertirlos, quitarles lo salvaje, hacerlos sedentarios. Y poco a poco se hizo Europa. Por eso Europa es el fundamento del cristianismo, y de ahí salió Rusia también, los ortodoxos. La división de los católicos cristianos a los cristianos vino en el año, vamos a decir, 1200, donde los patriarcas de Oriente dijeron: nosotros no obedecemos al Papa de Roma. Y tenían razón. Y ellos hicieron un sínodo, una reunión de los mismos patriarcas de Oriente, y formaron su iglesia ortodoxa, que todavía existe. Pero ahora hay una idea de un reconocimiento, de una paz entre los griegos y los latinos, etc. Ahora, cuando algún gobernante de quinta categoría va al Vaticano, por ejemplo, la judía, la Shaumba, pues por supuesto que al ir al Vaticano, todos los gobernantes del mundo, los que sean, saben la importancia de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Por los edificios de la iglesia, que es una cosa accidental, pero al mismo tiempo se ve. Entre más grande el animal, más fuerte y más potente.
El Vaticano no tiene parangón, no tiene comparación. Cuando se separaron los ingleses con Enrique VIII, allá por 1530, 50, hace 500 años, quisieron tener un templo que compitiera con el Vaticano. Recordemos que el Vaticano, León X, allá por 1400 y tantos, quiso tener una iglesia gigantesca y lo logró. Y ahí surgieron lo de las famosas venta de las indulgencias, y ahí fue cuando se separaron Lutero y todos los germanos, pero lo dejo en paz. Y allá en Londres se hizo la Catedral de San Pablo. Y como tenían dinero, también hicieron un edificio grande, pero no podían igualar al Vaticano. ¿Por qué no lo podían igualar? Porque para el Vaticano millones de cristianos católicos cooperaron, haya sido como haya sido, y allá en Inglaterra lo hizo el gobierno, como hasta ahorita. El gobierno sostiene el culto y a los sacerdotes de allá de Inglaterra. Bueno, entonces hay un edificio grande. Bueno, ya había habido un edificio también grande que todavía existe en Bizancio, en Constantinopla, que es la iglesia de la Santa Sabiduría. Y aquí tenemos que decir, pues, que nosotros, los que no tenemos una preparación, creemos que Santa Sabiduría o Santa Sofía, pues, es una santa. No, no es una santa. La Santa Sofía es Cristo como sabiduría de Dios. Sofía en griego quiere decir sabiduría, conocimiento. Entonces Jesucristo es el conocimiento de Dios. Se le llama santa porque la palabra Sofía es femenina, se le acomoda el adjetivo. Bueno, esas son las cosas que existen. ¿Cuáles son los templos cristianos grandes? El Vaticano, el santuario o capilla o templo de San Pablo, la catedral, y la de Constantinopla, pero también en Rusia el Kremlin, y en Estados Unidos, por supuesto, como es un país poderoso, pues también tiene que tener edificios gigantescos. Y por eso los americanos diseñaron desde el principio sus edificios grandes, importantes, que todavía existen desde la independencia de Estados Unidos, que los pensaron para eso, el Capitolio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nada más les digo eso, porque en realidad la persona que representa al Papa o el hombre que es el Papa, que es designado Papa, es el representante de un país que se llama el Vaticano, pero también es el sumo sacerdote de todos los católicos, que somos la mayoría en el mundo de los cristianos. ¿Y por qué funciona este organismo tan grande y tan tremendo de la Iglesia Católica? Que algunos dicen que es la transnacional más grande del mundo y la más rica, y tienen razón. Porque tiene una organización flexible en las partes bajas e inflexible en la jerarquía. Entonces, bueno, inflexible quiere decir muy rigurosa, muy rígida en la jerarquía. Papa, cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos y hasta allí.
Ninguna otra persona puede tener una representación oficial de la iglesia. Y para eso está el sacramento del orden sacerdotal, que tiene 3 grados: el de diácono, presbítero y el de episcopo, obispo, porque el Papa de Roma es el obispo de Roma, no hay superobispos. Y ser cardenales es un título que les da derecho a elegir a los papas, pero no son más que los obispos. Bueno, entonces, ahora, el Papa Francisco recibió una iglesia convulsa. Convulsa quiere decir revuelta, peleada entre ella misma, entre los lésbicos gays y entre los tradicionalistas, que son homófobos, que odian a los que tienen tendencias homosexuales. Y entonces en la iglesia, desde Pablo VI, hay una división entre tradicionalistas y los del Concilio Vaticano II. Y el representante de esa corriente de la iglesia, que está muy fuerte y que a lo mejor van a poner un papa conservador, fue Lefebvre, Monseñor Lefebvre. En Francia y aquí en México había un grupo de personas lefebrianas, de sacerdotes, que se llamaba la Congregación Pío X. Y a mí me tocó conocerlos y asistir a algunas reuniones cuando yo era muy pequeño, porque querían oponerse a los cambios litúrgicos que ustedes ya no se acuerdan, solo las personas que tenemos de 60 años para arriba. Los cambios en la misa, en el lenguaje, en las posiciones, en las imágenes, en todo. Cambió todo. Todavía yo ayudé en misas donde el sacerdote celebraba hacia el altar y daba la espalda al pueblo. Y en latín, Dominus vobiscum et cum spiritu, etcétera, etcétera. Eso son cosas, bueno. Entonces, todo era en latín, desde la época de Constantino hasta el 1966. Y de allí para acá cambió. Y también la iglesia rica, el Papa Juan XXIII trató de hacer entender a los sacerdotes y a los obispos que esa iglesia rica era un antitestimonio. Siempre ha habido en la iglesia católica grupos de personas que rechazan a la iglesia rica. San Francisco de Asís fue uno de ellos. San Francisco de Asís se opuso, pero hay 2 formas de oponerse. Al estilo luterano, que entonces destruye la organización, destruye el celibato y destruye la justicia o la buena administración. Y por eso los pastores protestantes son dueños de todo lo que les den sus fieles, y como ustedes han visto en muchos videos, los pastores se los joden bien y bonito, y las pastoras también, o el pastor y la pastora, como en un video que les puse por ahí, donde está el pastor y la pastora está embarazada ya con un vientre enorme, y les dicen, ya viene el pastorcito, tienen que ayudarnos a comprarle la cuna, esto y esto. Y los idiotas, pues lo hacen, por supuesto. Y luego los que corren porque no dan el diezmo, también. Es que eso se destruyó una justicia dentro de los grupos donde no hay autoridad única. Y solamente donde los gobiernos tomaron el mando de la iglesia, como en Inglaterra. La reina de Inglaterra es
o el rey ahora, es el jefe de la iglesia. No que sea sacerdote o sacerdotisa, no, tiene toda su jerarquía, pero él es el que manda. Y él pone y quita. En Alemania fueron los príncipes y los reyes, pero sobre todo los príncipes, los que tenían un territorio como un estado, y al volverse protestantes ya no pagaban ningún diezmo a la Iglesia Católica y se quedaban con el diezmo, pero también fueron muy inteligentes, salvo la gente salvaje que destruyó imágenes y muchas cosas, conservaron sus templos con todas sus joyas artísticas, porque Lutero no era enemigo de la Santísima Virgen María. Y él no quería la destrucción de las imágenes, sino que se dejara de darles la importancia que se les daba en el catolicismo, y que tienen razón, y que tiene razón y tenía razón. Muchas personas, por ignorancia o por lo que sea, creen en muchas imágenes milagrosas. Pero ahí le voy a dejar. ¿Cuál es lo que el Papa Francisco nos ha dejado? Primero, un buen ejemplo. Aunque a él lo acusan de que con Pinochet y esto y aquello, pero él siempre estuvo con los pobres, nunca tuvo un automóvil para moverse, ni siendo obispo. Él vivía en un cuartito y allí residía y solamente iba a comer o hacía su comida. Él se boleaba sus zapatos. Él traía su portafolio y nadie lo cargaba. Él lo cargaba. No traía un criado. No tenía criados ni criadas. Era un ejemplo que estaba dando y vivía de una manera sencilla, aunque fuera el obispo o el arzobispo. Entonces, a los que les gusta el boato en la Iglesia Católica, y eso también le gusta a la gente, ver cortinas hermosísimas y flores y sacerdotes revestidos de vestiduras de oro con hilos brillantes, y les gusta brincar y correr y como globos horrorosos de tantas perifollas que se ponen algunos ministros. Bueno, el Papa quería que no se cobrara también por los sacramentos, pero hubo una gran oposición. Dijeron, ¿y de qué vamos a comer? Bueno, pues hay muchas formas. Bueno, vamos a decir, ¿cómo es la recolección de dinero principal en la Iglesia Católica? Las limosnas, pero ahí no se cobra. Se pasa la charola y el que quiere dar, da, y el que no quiere no dar, no da. Simple. Pero en cambio, cobrar las ceremonias, los que salen favorecidos, pues son los ricos, porque con dinero baila el perro, aunque tenga solideo. Y por supuesto, acercarse a un rico es tener una ilusión de que le va a dar algo, aunque sea una patada en el trasero. Acercarse a los pobres es estar dispuesto a desprenderse de algo. En los cobros de los sacramentos, que ahora se hicieron ya parejos para todos, el bautismo, pues, la confirmación y la primera comunión, y el matrimonio, que es eso parejo, es decir, ya no hay, vamos a decir, tarifas para ricos y para pobres, todas son iguales, y el que no pueda pagar la de los pobres, pues no la pague. También ahí depende de la avaricia del cura o de su santidad. Porque de hecho aquí en Apatzingán, la diócesis, para mandar decir una misa ordinaria son 50 pesos. Lo que se cobra en los bautismos son 200 pesos. Y ya de allí, creo que lo mismo es en confirmación y lo mismo en primera comunión. Y eso está un poco elevado porque también antes valían 100 pesos, 150. Bueno,
ahí le dejo. El Papa deja. Ahora, ¿quién va a llenar sus zapatos? Nadie. Para poner un buen Papa, les va a sudar a los cardenales. Porque ¿quién va a ser como este Papa Francisco que superó a Juan XXIII, a Benedicto XVI, a Juan Pablo II? Y además quiso que hubiera un trato mejor para las mujeres y también que no se estuviera ya con una rigidez moral, que allí sí es donde muchos, bueno, han respingado, yo también, con eso de las uniones o bendiciones de las uniones gays. Pero bueno, ese es un detallito. Y luego lo de las finanzas, que se transparenten, que los que están encargados de los dineros no roben, porque ustedes saben que cuando hay una necesidad se agarra de donde sea. A lo mejor ustedes no saben eso. Y por eso hay mucha gente raterita en todas partes, raterilla, porque tiene necesidad. Pero eso allí le voy a dejar. Voy a comentar sus aportaciones. Naritere, buenas noches, padre, Dios lo bendiga igualmente. Dice, yo estaba despierta a esa hora cuando se dio la noticia, padre, muy triste. Volverá a su nueva casa, la del Señor, ahí encontrará la gloria, descansa en paz, el Papa Francisco. También les diré que hay un error teológico, bueno, va a decir ese error que es, de la interpretación de la Sagrada Escritura. Jesucristo dice que nadie llegará al cielo con una mancha y que entonces habrá algunos que pasarán por fuego. Y la mayoría de los que somos pecadores debemos de pasar, no hay paso directo al cielo, más que para los mártires, los que dan su vida por confesar la fe, y los que dan su vida por servir a los demás, como San Luis Gonzaga, que atendiendo a unos enfermos de una peste, de una epidemia, a los 24 o 25 años murió contaminado por la epidemia. Entonces esas personas, las que mueren como los que quemaban Nerón, los que les echaban a los leones, los que torturaban públicamente para que renegaran de su fe, y los que son personas muy dadas a servir a los demás hasta exponiendo la vida, esos se van, sí, directito al cielo. Pero todos los demás no nos vamos a la casa del Padre, nos vamos al tribunal de Cristo. Y entonces Cristo nos dirá, sí, bueno, con lo que dice el juicio final, tú te portaste mal con los demás, vete al infierno. Pero ¿cómo si yo predicaba, hacía milagros en tu nombre? No te conozco, vámonos. ¿Y yo por qué estoy acá si soy ateo? Porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve sediento me diste de beber, cuando estaba enfermo me cuidaste, cuando estaba pobre me ayudaste. Pero yo no creí en ti, y a mí qué me importa, al cielo. Y a los tibios, al purgatorio. Y por eso todos hemos de pasar por el purgatorio. Pero total, está bien, ya acabaron con el purgatorio. Y acabaron son los teólogos, pues, los que explican la fe, los grandes pensadores de la iglesia. Primero acabaron con el limbo, ustedes ya no oyeron hablar de eso, pero el limbo era el lugar a donde iban los niños sin bautizar y que hasta
cuando Cristo acabara con el mundo, o el mundo, Dios lo acabara y que Cristo reinara, esos iban a salir de ese lugar que se llamaba el limbo o el seno de Abraham, y todos se iban a ir al cielo. Bueno, ¿y por qué estaban en el limbo? Pues porque no hicieron cosas malas y no se podían ir al infierno. ¿Por qué no se iban al cielo? Porque no hicieron cosas buenas y no se podían ir al cielo. Entonces, la medida para ir al cielo, al infierno, es las obras buenas al cielo, el que obra mal al infierno. Pero bueno, de todas maneras, si ustedes creen que la gente se va directamente al cielo cuando se muere, pues qué bueno. Maritere y yo estaba, bueno, sí, yo también, ahí encontrar la gloria, así que descanse en paz. Lorenzo Torres Paz, Padre José Luis Segura Barragán, felices Pascuas. ¿Cuáles son libros de historia que ahora está leyendo? Pues lo que ya les decía es que me interesa bastante. Bueno, primero, estoy viendo a los gobernantes mexicanos todos por parejo. Naturalmente que es muchote lo que tengo que leer. Y algunas partes de los cristeros. Por ejemplo, aquí está el cardenismo. Bueno, ya leí la primera parte, porque Cárdenas fue el que hizo la paz después de los cristeros, etcétera, etcétera. Y también los misioneros lo que querían hacer acá entre nosotros. Entonces estoy leyendo muchos libros y ahí voy poco a poquito. No se pueden leer todos de un codazo, como dicen. Por supuesto que no. Porque si uno no lee, tiene que repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, y es una estupidez. Repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Bueno, para mí es una estupidez, quizá para algunas personas sea un descanso. Malena Orduña, buenas noches, buenas noches. María Guadalupe Romero, buenas noches, Padre, bendiciones. Le deseo una excelente semana, punto y aparte. Triste noticia la del Papa, sin embargo, lo que nos queda es seguir su ejemplo y poner en práctica sus enseñanzas. Sí, él hablaba mucho de que en la sociedad en que vivimos, la gente pobre y la gente ignorante y la gente enferma y todos los que son débiles, él ya los llamaba descartables, es decir, los que se sacan de la baraja porque ya no sirven. Son los que se arrinconan en la sociedad. Bueno. Malena Orduña, buenas noches. José Ábalos, buenas y bendecidas noches, Padre José Luis y comunidad. Buenas noches. Alejandro Torres, buenas noches, Padre. Saludos para todos. Alejandro Villarreal, buenas noches, Padre y comunidad. Igualmente, Alejandro. Elvira Espinosa. Buenas noches, Padre José. Que Dios lo bendiga y proteja siempre y a toda la comunidad. Saludos. Sí, que nos bendiga a todos y que nos ayude a poner en práctica las enseñanzas del Papa Francisco. NO, la ortodoxia y la heterodoxia siempre emula la Torre de Babel. Bueno, orto quiere decir correcta, doxia, doctrina. U opinión, pero en este caso es la doctrina. Hetero es diferente. El heterodoxo es el que interpreta la fe a su manera, no como la comunidad. Y por eso emula la Torre de Babel. Cada quien habla su idioma y no se entiende. Y la cabra agarra pa'l monte, por así decirlo, es un tema extraordinario. Sí, sí, así es. María del Real, buenas noches, Padre, gusto de verlo de nuevo. Se sentía la muerte del Papa, sí, pero fíjense que Dios le permitió el viernes salir como un enfermo, como un ser humano. Y el domingo todavía, ayer pues, todavía dar unas palabras y al ratito se murió. Sí, se veía muy cansado e hinchado.
creo que es mejor no adentrarse en detalles. De eso descanso. Pues claro que no. ¿Y qué vamos a saber nosotros? María del Real Padre, acá en California tenemos misa en latín y me encanta ir. Es muy larga, pero muy hermosa. Para los jóvenes no, pero está bien. Es que allá, bueno, no sé en qué lugar vayas a misa esa en latín, pero allá son ricos. Acá somos pobretones. Entonces los ricos tienen unas ceremonias hermosas, con cantos en latín y todo, pues tienen dinero, tienen gente preparada. Emma G. Flores. Ay, me brinqué a unos. A ver, déjenme ver. Maricruz, padre José Luis, buenas noches, descanse en paz el Papa Francisco. Reconozco que trabajó mucho, pero cargos importantes dados a la mujer no fue correcto. Sí, pero eso lo van a corregir el que venga. Eso es clarito. Entonces no te preocupes, todo va a volver a ser como antes. María del Real Padre, corrijo mi escrito ante Dios, me refiero a cualquier misa, cobran $10. Ah, bueno, es que no me había fijado. ¿Dónde estaba ese? Ah, es que me brincamos. María del Real Padre, acá cobran $10 por misa para un difunto y tienen un límite solamente 3 al año. Pero sí se ve que tienen preferidos y hay familias que hasta 10 misas. Sí, en todas partes hay preferidos. María del Real, también acá entre la pobretud. Alfonso Martínez, saludos cordiales, buenas noches. María Martínez, padre, en Guadalajara existe una comunidad muy fuerte que se llama Fraternidad San Pío X, es la que les estaba diciendo. Sí, claro que es válida, pero es válida, decimos nosotros, pero tiene un defectito, pues, bueno, allá yo creo que el obispo les ha de haber dado permiso. Y además es la misa, siendo el sacerdote ordenado, aunque diga esas misas. ¿Qué tiene? Bueno, ya regresé a los que me había brincado. María del Real Padre, bueno, está bien. Idalia Mendoza, yo tengo 42 y sí escuché del limbo en el catecismo que me daba una ancianita. Sí, por eso ya el limbo desapareció. Y ahora quieren desaparecer el purgatorio. Está bien, con que no desaparezcan el cielo y el infierno, pero algunos también ya quieren desaparecer el infierno, que solo queda el cielo. Adriana Chávez, saludos, padre, llegué tarde, lo veo en la repetición desde Pihuamo, Jalisco. Bueno, Adriana, muchas gracias. Recunim, buenas noches, padre José Luis, gracias por la información, Dios lo bendiga. Igualmente, Recunim. Emma G. Flores, buenas noches, padre, Dios lo bendiga, gracias. N.O. Mochoreja se quiere ir al cielo, según él, y si el veredicto que Dios dé a mí no me parece justo, porque no comprendo este mal. Bueno, es que ¿por qué tienes que comprender? Hay muchas cosas que no comprendemos. Lorenzo Torres Paz, autores de Historia de México y de los Cristeros. Hay un libro de Jan Meyer que se llama La Cristiada. Si quieres leer, ese libro es fundamental. Ya tiene sus añitos, pero ese señor francés, un doctor, por supuesto en historia, hizo una investigación muy grande y muy hermosa, creo que son 3 tomos. Y de la historia de México, pues hay varias, pero te podría recomendar esta de los presidentes de México, y así uno se da cuenta de todos los presidentes. Está en 2 tomos. Ah, pues este es el primero. Desde 1821 hasta 1910, mira. Will Fowler. Bueno. Entonces, y es en el Fondo de Cultura Económica.
Ahí está. F. Bueno. Emma G. Flores, ya me apareció hasta ahora. Ahora miro la repetición. Sí. Alejandro, José Alejandro Cotulén. Buenas noches. El Papa Francisco rompió esquemas. Me cambió a bien. Sí, pues que en paz descanse. Alejandro Villarreal, padre, muchas gracias. A dormir a gusto. Pues sí. Hermelinda López, buenas noches, padre José. José Luis llegó tarde, pero veré la repetición. Muchas gracias. Maricruz, padre José Luis, ningún gobernador trabaja tanto. Acá se hacen ricos en 6 años, vergüenza, Claudia. Pues sí, pues. Bueno, pero ¿de qué nos admiramos? ¿De qué? Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Que Dios los bendiga. Pongan sus likes.